Manual de antiayuda. Conversaciones sobre psicología y poder, con el psicólogo clínico, psicoterapeuta y profesor universitario, Arun Oda. Hola, en este episodio quisiera compartirte mi mirada y reflexiones sobre el psicodiagnóstico, al que considero una ficción biopolítica. La nosología o clasificación psiquiátrica implica el estudio de los diferentes trastornos mentales reconocidos internacionalmente, como el Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM, de la Asociación Americana de Psiquiatría, o la Clasificación Internacional de Enfermedades, CIE, de la Organización Mundial de la Salud. Esta rama de la psiquiatría implica la comprensión y aplicación de los criterios diagnósticos establecidos en estas clasificaciones, así como el conocimiento sobre la presentación clínica, el curso y los factores etiológicos de origen de los trastornos mentales y emocionales. Comités de expertos y expertas habitualmente provenientes de la academia y del hemisferio norte definen qué es lo que pasa a ser una enfermedad mental y qué deja también de serlo. Algunas de las críticas comunes a la nosología psiquiátrica incluyen la ausencia de base biológica de los trastornos mentales en comparación con otras áreas de la medicina. Esto se debe a que muchos trastornos mentales se diagnostican en función de síntomas y comportamientos observables en lugar de biomarcadores objetivos. No existe, por ejemplo, un examen que permita determinar que una persona sufre un cuadro depresivo. Esto ha llevado a críticas sobre la falta de fiabilidad y validez de los diagnósticos psiquiátricos, lo que significa que diferentes especialistas clínicos pueden llegar a diagnósticos diferentes frente al mismo caso. De igual modo, existe toda una corriente crítica en relación a la medicalización de la normalidad y a la patologización de la vida cotidiana, lo que significa que algunos comportamientos y experiencias humanas normales se han convertido en trastornos mentales, como la tristeza o el malestar asociado a situaciones propias del ciclo vital humano, lo que puede tener implicancias negativas para la comprensión de la diversidad humana. Igualmente, la clasificación de los trastornos mentales a menudo está influenciada por factores culturales y sociales, lo que ha llevado a críticas, a la nosología psiquiátrica, dado sus evidentes sesgos en su mirada de mundo, elaborados desde una cultura dominante sin tener en cuenta las diferencias culturales en la experiencia y en la expresión del padecimiento de las emociones humanas, eclipsando la diversidad y la singularidad de las vivencias y necesidades de las personas. Ahora, déjame intentar explicarte de la manera más simple posible el origen del concepto biopolítica. El término biopolítica fue acuñado por el filósofo francés Michel Foucault en su obra La voluntad de saber, del año 1976. Foucault utilizó el término para referirse al modo en el que el poder se ejerce sobre la vida humana, es decir, cómo el poder político y las instituciones sociales regulan y controlan los aspectos biológicos y sociales de la vida de los individuos y de las comunidades. Para Foucault, la biopolítica implica el control y la gestión de los procesos biológicos, como la natalidad, la mortalidad y la salud, y también la gestión de los procesos sociales, como la educación y la cultura. En este sentido, la biopolítica se refiere a la forma en que el poder político utiliza la vida y la salud de las personas como un objeto de gobierno y de control social. En el contexto de la salud mental, algunos ejemplos de control biopolítico incluyen la medicalización de la experiencia emocional. En cuanto a la psiquiatría y la medicina pueden ser vistas como instrumentos de control biopolítico cuando se utilizan para medicalizar y tratar la experiencia emocional de las personas en términos de salud o enfermedad. La medicalización puede llevar a la patologización y la estigmatización de la experiencia emocional, limitando el rango de emociones que se consideran, comillas, aceptables o comillas normales. Desde allí se define la frontera en que la tristeza pasa a ser una enfermedad denominada depresión, o el límite en el que el miedo pasa a denominarse ansiedad, trazando la frontera entre lo normal y lo desajustado.
Otro ejemplo de ello son los plazos estandarizados, según los cuales una persona debería tardar en cursar un duelo, o la cantidad de tiempo de licencia laboral que será considerada aceptable entonces por el sistema de seguridad social. Si el duelo excede ese plazo normativo, será considerado patológico. Así de violento puede resultar normar el sufrimiento humano. Como señalara Foucault, todo diagnóstico depende de una división previa entre penalidad y terapia, entre perversión y enfermedad. Esto implica el trazado de una línea divisoria entre lo correcto, lo anormal, lo moderno, lo civilizado, lo moral, lo saludable, lo virtuoso, de aquello que será considerado incorrecto, anormal, primitivo, salvaje, lo enfermo, lo inmoral o lo pecaminoso. La potestad de determinar esa frontera significa un poder enorme y constituye un arma de dominación. Bajo el amparo de un cierto ordenamiento discursivo de poder saber, validado por la ciencia positiva, por el Estado, por la ley y por la moral judeocristiana. Otro ejemplo de control biopolítico dice relación con la regulación estatal de la práctica de la psicoterapia y de los tratamientos psicológicos y psiquiátricos que recibirán financiamiento estatal o que serán considerados dentro o fuera de la política pública en salud mental. Dicha regulación puede limitar la libertad de elección de los consultantes y de los terapeutas y puede favorecer ciertos enfoques de tratamiento por sobre otros, sobre todo en base a criterios económicos y de corte epistemológico, en atención al encuadre de los modelos terapéuticos con la hegemonía biomédica. Hoy, en la salud primaria chilena, la atención psicoterapéutica alcanza para una entrevista de 30 minutos cada 2 o cada 3 semanas, básicamente para ocuparse del control de síntomas y de la promoción de la adherencia al tratamiento farmacológico. Para el Ministerio de Salud, eso califica como terapia, rasguñando apenas algún intento por encuadrar ese formato en abordajes de terapia breve. Como me explicó una autoridad sanitaria alguna vez, estas son decisiones de ingenieros y de economistas, no decisiones de psicoterapeutas. Otra forma de control biopolítico es la estigmatización y la exclusión social de las personas con diagnósticos mentales, lo que tiene implicancias en el acceso a derechos, a recursos y cuidados de salud mental, así como oportunidades educativas y laborales, cuya forma de control biopolítico más brutal es la vigilancia y el control de la conducta mediante la regulación de comportamientos, comillas, desviados, a través de la vigilancia policial y la intervención en la vida cotidiana de las personas con diagnósticos mentales. La internación en cárceles mal llamadas hospitales psiquiátricos, las esterilizaciones forzadas, así como la interdicción y la suspensión de derechos ciudadanos han de ser algunas de las formas más elocuentes del ejercicio de dicho poder que tiene efectos significativos sobre la vida de las personas, sobre sus derechos humanos, sobre su autonomía y sus posibilidades de incorporación a la vida social. El término ficciones biopolíticas fue propuesto por el filósofo y teórico cultural italiano Roberto Espósito en su libro Bios, Biopolítica y Filosofía. Espósito utiliza este término para referirse a la forma en que los discursos y prácticas de la biopolítica pueden construir narrativas y categorías que ocultan o distorsionan la complejidad de la vida humana y la diversidad de la experiencia humana. En el contexto específico de los diagnósticos, Espósito argumenta que la psiquiatría y la psicología pueden ser consideradas como prácticas biopolíticas que crean y mantienen categorías diagnósticas que funcionan como ficciones, es decir, como construcciones discursivas que no corresponden completamente a la realidad compleja de la vida mental y emocional de las personas. Espósito sostiene que estas categorías diagnósticas pueden servir para ejercer control y poder sobre las personas, y que su uso puede contribuir a la marginación y la exclusión de aquellos que no encajan en las categorías preexistentes. Por lo tanto, el término ficciones biopolíticas se utiliza para señalar el carácter contingente y construido de las categorías diagnósticas y para subrayar la necesidad de adoptar una perspectiva crítica y reflexiva sobre su uso y aplicación en la práctica clínica. Espósito argumenta que las ficciones biopolíticas,
como las categorías diagnósticas en la psiquiatría y en la psicología, operan en esta tensión entre los cuerpos y la política, tratando de regular lo biológico a un cierto ordenamiento social. Estas categorías resultarían ficcionales porque no reflejan completamente la complejidad de la vida humana, sino que más bien la reducen a categorías estandarizadas que pueden ser utilizadas para controlar y regular la vida desnuda, nuestro lado animal, nuestra biología. Por un lado, los psicodiagnósticos pueden ser útiles para identificar y agrupar síntomas comunes, lo que puede ayudar a los profesionales a comunicarse y establecer abordajes de trabajo. Sin embargo, también es cierto que los psicodiagnósticos pueden ser utilizados para ejercer poder y control sobre las personas y los grupos sociales, especialmente si se aplican de forma indiscriminada o sin suficiente consideración de los contextos culturales, sociales y económicos que pueden influir en la experiencia de las personas. Por ejemplo, la categorización de la histeria, que deviene de la palabra útero, en el pasado fue utilizada para diagnosticar a mujeres que desafiaban las normas sociales de género, lo que sugiere que los psicodiagnósticos también pueden y han sido utilizados para ejercer poder y control sobre las personas en función de su género o de su identidad cultural. Otra área crítica es la del diagnóstico de trastornos mentales en poblaciones marginadas. En algunos casos, los psicodiagnósticos pueden ser utilizados para ejercer poder y control sobre grupos sociales históricamente excluidos, como personas de bajos ingresos, personas que pertenecen a grupos étnicos, minoritarios, disidencias sexuales y personas con discapacidades. Por ejemplo, el diagnóstico de trastorno de déficit atencional con hiperactividad puede ser utilizado para etiquetar a los niños y jóvenes de bajos ingresos o de minorías étnicas considerados, comillas, difíciles o problemáticos, lo que puede llevar a la estigmatización y a la prescripción innecesaria de medicamentos psicoactivos. En algunos casos, los psicodiagnósticos pueden ser utilizados para justificar tratamientos innecesarios o para ejercer control sobre las personas. Por ejemplo, el diagnóstico excesivo de trastornos como la depresión puede enmascarar condiciones de vida, de injusticia u opresión de ciertos grupos de la población, privatizando el malestar y eclipsando, invisibilizando los determinantes sociales del mismo. El uso de ficciones biopolíticas en la psiquiatría y la psicología puede tener efectos significativos en la vida de las personas. En primer lugar, el uso de categorías diagnósticas reduccionistas puede llevar a la estigmatización y la marginalización de aquellos que no encajan en un cierto ordenamiento social. Las personas pueden sentirse etiquetadas y limitadas por su diagnóstico, lo que puede afectar dramáticamente su poder y autoridad sobre sus propias vidas. El uso de categorías diagnósticas puede tener también efectos en la forma en que se investigan y se financian los tratamientos en salud mental. Por ejemplo, los estudios clínicos suelen centrarse en las categorías diagnósticas y los tratamientos que se ofrecen a los pacientes, que a menudo se basan en las directrices clínicas estandarizadas para cada categoría diagnóstica. Esto puede limitar las formas en que se investigan y se abordan los problemas en salud mental, ya que no todas las experiencias de las personas pueden ser reducidas a una categoría diagnóstica. Además, el enfoque en el tratamiento de categorías diagnósticas puede limitar la forma en que se abordan las causas subyacentes de los problemas de salud mental, lo que puede afectar negativamente la calidad del tratamiento que se ofrece. Además, el uso de categorías diagnósticas puede llevar a medicalizar situaciones que tienen causas sociales, culturales o políticas. Por ejemplo, un problema de estrés relacionado con la sobrecarga de labores domésticas y de cuidado puede ser etiquetado como un trastorno de ansiedad y tratado con psicofármacos, en lugar de abordar las causas subyacentes del problema que pudiesen recaer en una estructura desigual de distribución del trabajo doméstico propio de las sociedades patriarcales. De este modo, el psicodiagnóstico se puede volver cómplice del dispositivo machista, deslindando en la mujer el foco de un problema de origen social. Como vemos, las categorías diagnósticas no solo son una forma de comprender y comunicar los síntomas de una persona, sino más bien representan una comprensión del humano, una ontología que cierra sentido más que abrirlo. Es una ontología además hermética que produce y reproduce discursos y estructuras
de poder en un eje clasista, colonial, eurocéntrico y patriarcal. Hay, sin embargo, enfoques en psicoterapia disidentes de la práctica psicodiagnóstica. La terapia narrativa es una forma de psicoterapia que se enfoca en colaborar con las personas para reescribir sus historias de vida, para poder encontrar nuevas formas de entender, de comprender su experiencia. En el contexto de las ficciones biopolíticas y los diagnósticos, la terapia narrativa plantea una perspectiva crítica y reflexiva sobre la forma en que se construyen y se utilizan estas categorías en las prácticas clínicas. En lugar de reducir la experiencia de una persona a una categoría diagnóstica, la terapia narrativa se centra en la exploración de la historia y la experiencia única de cada persona, de cada individuo. Esta forma de terapia reconoce que las personas no son simplemente una serie de síntomas y comportamientos, sino que son seres complejos y únicos, con historias de vida únicas. Como señalara el sociólogo canadiense Irving Goffman, comillas, la verdad es que no sabemos cuál es la verdadera naturaleza de la enfermedad mental. Lo que llamamos enfermedad mental puede ser simplemente una respuesta a las circunstancias de la vida. Cierre de comillas. La terapia narrativa trabaja para ayudar a las personas a desarrollar una comprensión más amplia y profunda de su experiencia y a encontrar nuevas formas de dar sentido a su vida y a sus relaciones. Esto implica desafiar las narrativas limitantes y estigmatizantes que pueden surgir a través de los diagnósticos y a trabajar para crear nuevas narrativas más esperanzadoras, más genuinas, más dignificantes. Michael White, trabajador social australiano y co-creador de la terapia narrativa junto a David Epstein, señala, comillas, las categorías diagnósticas pueden proporcionar una forma de comunicar los síntomas de una persona, pero también pueden limitar la forma en que se comprende su experiencia. En lugar de tratar de comprender la complejidad de la vida de una persona, la persona es vista a través del lente de su diagnóstico y tratada según las directrices clínicas estandarizadas. La terapia narrativa se centra en la exploración de la historia y la experiencia única de cada persona, en lugar de reducir su experiencia a una categoría diagnóstica. Cierre de comillas. La terapia narrativa es una práctica que rechaza la idea de que las personas son simplemente portadoras de un trastorno o una enfermedad mental. En cambio, sostiene que las personas son seres complejos y multifacéticos, que tienen una variedad de experiencias y habilidades que pueden ser utilizadas para crear nuevas formas de vida, centrándose en la creación de historias alternativas que permiten a las personas explorar nuevas posibilidades y desarrollar nuevas formas de ser y de relacionarse con el mundo. ¿Qué utilidades puede tener la etiqueta diagnóstica más allá de sus efectos nocivos sobre la identidad de las personas? Ciertamente, que facilita el trabajo investigativo, aunque también pudiese limitarlo, tal como explicaba previamente. Permite agrupar poblaciones con experiencias comunes de malestar psíquico, lo que facilita el diálogo entre profesionales que son parte de una comunidad de conocimiento. Y permite el diseño de modelos de intervención y priorizaciones para la política pública en función de criterios epidemiológicos, así como el desarrollo de tecnologías terapéuticas y psicofarmacológicas ad hoc. Los resultados del psicodiagnóstico pueden, a su vez, proporcionar información basada en evidencia que pudiese ayudar a los profesionales a establecer criterios de riesgo o a seleccionar abordajes más adecuados a situaciones y contextos particulares. El psicodiagnóstico también puede ser útil en investigaciones y estudios clínicos para evaluar la eficacia de las intervenciones psicológicas, así como también para poder obtener datos y estadísticas sobre la prevalencia y las características de diferentes trastornos mentales en poblaciones específicas, permitiendo la toma de decisiones sobre factores protectores y de riesgo. Sin embargo, la frontera entre su razonabilidad utilitaria y los efectos del psicodiagnóstico en la segregación de grupos humanos y la identidad de las personas, toda vez que reciben la etiqueta diagnóstica como una verdad revelada sobre su identidad, es francamente borroso y requiere de una discusión que trascienda de la pragmática hacia territorios éticos y fundamentalmente hacia una discusión política.
asumiendo las implicancias respecto de la distribución del poder al interior de una sociedad. Quisiera ir cerrando este episodio citando al psicólogo estadounidense, escritor y activista social, Bruce Levine, quien se ha destacado por su crítica a la medicalización excesiva y el abuso del psicodiagnóstico en la práctica clínica. Levine señala, comillas, el psicodiagnóstico es el arte de etiquetar a las personas con dificultades mentales en función de sus síntomas, sin entender la complejidad de su vida y sus experiencias. Cierre de comillas. Esto no niega, por cierto, la vivencia real del malestar psíquico de muchas personas, sino que cuestiona las categorías de dicha experiencia en términos de normalidad, anormalidad, en atención a sus efectos totalizantes. Yo, al menos, en mi oficio de terapeuta, ya liberado de las lógicas y dinámicas institucionales, he privilegiado defender el derecho de las personas a nominar sus experiencias y padecimientos en sus propios términos, en su propio lenguaje, biográficamente y en función de sus propias categorías del mundo, evitando que una categoría psiquiátrica totalice la identidad. No eres eso que te diagnosticaron. Tu identidad sobrepasa largamente cualquier juicio diagnóstico y nadie nunca podrá saber más de ti que tú mismo, que tú misma. Ninguna categoría diagnóstica puede dar cuenta de la complejidad de la red de historias que te constituyen, ni del valor único e irrepetible de cada una de tus experiencias. Tienes derecho a definir quién eres, quién quieres ser, más allá de una etiqueta. Si deseas contactar al psicólogo Arun Oda para solicitar una hora de psicoterapia online, puedes visitar su página web www.arunoda.cl, contactarlo por WhatsApp al +569 94 77 48 06 o buscarlo en redes sociales.